Ok, siendo las 16 horas, tal cual como lo solemos hacer, vamos a dar inicio lo más puntualmente posible a nuestro webinar. En primer lugar, quiero dar una cordial bienvenida y agradecernos por acompañarnos a don Luis Vallejos. Luis es presidente de Agacet. Agacet es una asociación gremial, él dice que joven, pero con mucho espíritu, pero la verdad es que este último tiempo han hecho bastante y los jóvenes, bueno, se le nota en las ganas que le han puesto a esto y justamente para ir representando a este oficio, a esta profesión que es la administración de comunidades. Agacet es una asociación gremial que agrupa a los administradores de comunidades de Chile y nace a partir de la necesidad de la profesionalización del rubro de los administradores de edificios y condominios. Está compuesto por los administradores y empresas de administración del país, donde sus miembros se encuentran el perfeccionamiento y la especialización profesional, la asesoría legal, la capacitación y el entrenamiento permanente. Así que muchas gracias, Luis, por haber aceptado esta invitación de hacer este seminario en conjunto, que es algo que veo que está dentro de la visión y la misión que ustedes se han impuesto como asociación y el cual nos alegramos mucho, digamos, que podamos partir, este sea uno de varios eventos que podamos hacer a futuro. Así que muchas gracias por eso. Y también nos acompaña Juan Pablo Vargas, ya hasta la segunda oportunidad con que hacemos algo con Juan Pablo. Y la verdad es que, bueno, él representa a Armis, un estudio de abogados que se ha especializado en tecnología y en condominios, una mezcla súper entretenida, con una propuesta fresca, nueva, que a nosotros como Castor nos ha llamado mucho la atención, y en cada una de sus intervenciones, la verdad que siempre es un aporte. En Armis dicen que, y es así, constituyen un estudio jurídico basado en aspectos fundamentales que es la tecnología y la comunidad. Desarrollan sistemas tecnológicos capaces de mejorar la eficiencia de la gestión legal, entendiendo las necesidades propias de cada una de las comunidades que asesoran. Son pioneros en la integración de un área legal en las comunidades de nuestro país y hoy son precursores en la integración tecnológica en la asesoría y en la tramitación legal. En particular, ahora lo que nos convoca tiene que ver justamente con una ley que salió hasta hace muy poco. Entiendo que, y ahí Juan Pablo nos va a contar un poco más en qué etapa está, pero que tiene que ver justamente con la aprobación de la restricción del corte de suministro eléctrico en las comunidades de edificios. Durante la pandemia han existido varias iniciativas legales que buscan justamente, dicen, proteger a los copropietarios o a los consumidores de los cobros de corte de energía eléctrica, entendiendo que estamos en una situación económica complicada. Ahora está por verse cómo va a afectar esto a las comunidades, entendiendo que las comunidades lo que tienen son gastos calzados. Por lo tanto, me imagino ahí que más de algún dolor de cabeza le podrá traer a los administradores esta señal de que eventualmente los gastos comunes se pueden dejar de pagar. O eventualmente no. Ahí veremos a los expertos, la opinión de Juan Pablo y de Luis, que más nos podrán orientar en eso. Sin más que comenzar e instruirnos, dejamos a Juan Pablo un poco que nos cuente en qué consiste este proyecto de ley, que ya entiendo que está en su última etapa, y después seguimos conversando con Luis un poco la visión de los administradores, y por último abriremos el chat para recibir todas las preguntas y tratar de orientar al máximo aquellas cosas que puedan quedar con dudas. Así que, don Juan Pablo, se desmutea y todo suyo. Vale. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Igualmente, Luis Vallejo, un gusto participar de nuevo. Gracias al equipo también de Castor por la iniciativa. Bueno, hay que analizar, hay que plantear primero que este es un tema que ha llamado mucho la atención de los administradores, principalmente porque surgen muchas confusiones en el público, en la gente que vive en los condominios, los residentes.
sobre todo también a veces cuando ven televisión y se plantean ciertas cosas erróneas o se plantean otras normativas que pueden generar algunas confusiones. Vamos a partir con la base, de una forma bien acotada, porque la idea es centrarnos en la propuesta, pero la ley de copropiedad, como bien sabemos, establece la facultad de la administración, previa aprobación del comité, de generar el corte de suministro eléctrico o requerir el corte de suministro eléctrico ante una morosidad de 3 o más meses continuos y discontinuos. Ya ese es el marco normativo, es la base que nos permitiría hoy realizar el corte de suministro para aquellas unidades que se encuentren morosas. Surge la discusión en periodo de pandemia de una morosidad natural a partir de la situación conflictiva en la que nos encontramos como sociedad. Existen muchas personas que han perdido sus trabajos, que han tenido problemas con sus empresas, y eso por supuesto que va generando problemas de morosidad. En ese contexto se plantea por parte de algunos diputados, Gabriel Boric, Matías Walker, Gonzalo Winter, etcétera, la posibilidad o la restricción más bien de generar el corte de suministro eléctrico durante el periodo de la pandemia. ¿Ya? Existe un proyecto de ley presentado por este grupo de personas del Congreso que lo que busca es entonces limitar, restringir la facultad de cortar el suministro eléctrico. Nosotros, si bien entendemos el fundamento o el conflicto o el problema que podrían tener las personas en cuanto a la morosidad, la norma podría ser constitutiva de algo así como un disparo en los pies, ¿ya? Porque las comunidades tendrían o perderían la posibilidad de cobrar el gasto común y los que se podrían ver perjudicados por eso serían, en definitiva, los mismos residentes. Ya es la comunidad la que deja de tener los ingresos para mantener la salubridad, para mantener la seguridad o para, en general, mantener a la comunidad. Entonces, es ahí cuando el tema se vuelve conflictivo y cuando los administradores se preguntan si es que esto es positivo o es negativo. ¿Ya? Pareciera en principio que era negativo, o lo es, porque como planteaba, las comunidades podrían dejar de recibir ingresos. En la medida que no se puede cortar la luz, la verdad es que no hay un medio de presión efectivo para realizar el cobro de la morosidad más allá de una cobranza extrajudicial, por ejemplo, siendo el corte de suministro el medio más directo a través del cual se puede conseguir el pago. Entonces, en ese sentido, claramente podría generar conflictos en las comunidades y podríamos vernos ahí con una falta de fondos importantes que me imagino las empresas de software, particularmente Castor, han percibido alguna disminución en el pago de los gastos comunes. Existe algo que les va a contar Luis Vallejo en forma posterior, una discusión entre distintas entidades de administración, Agacech, el colegio, Armis, y creo que nadie más, si es que no recuerdo mal, Luis, que estuvimos conversando con algunos políticos, algunas personas del Ministerio de Vivienda y de la Cámara de Diputados, particularmente de la Comisión de Vivienda, para tratar de modificar esta normativa. ¿Ya? La norma en un principio establece la posibilidad de restringir el corte de suministro eléctrico de forma completa durante el periodo de la pandemia, algo que claramente es gravoso, ya genera conflictos. Dentro de las propuestas o de la discusión que se genera, que les va a plantear Luis Vallejo después, la norma queda así, queda de la siguiente manera. El proyecto plantea que los administradores y los comités no podrán cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los servicios básicos por la existencia de demora en el pago de los gastos comunes mientras dure la pandemia. ¿Ya? Y eso se mantiene de la misma forma como se había planteado en su origen. Pero la norma finalmente, después de esta discusión que vamos a comentar después, plantea que esto ocurre siempre que el deudor dé cuenta de su situación económica desmedrada mediante documentos que acrediten la disminución de sus ingresos o ser el deudor beneficiario de las medidas de apoyo económico ante la pandemia dispuestas por la autoridad, y una declaración escrita simple en la que explique razones que le impiden pagar tales gastos.
Igualmente se establece y se añade en forma posterior que lo expuesto solo será aplicable a las deudas originadas una vez producida la declaración de estado de catástrofe y hasta diciembre de 2020. Es decir, básicamente se requiere que el moroso no solo esté moroso, sino que además pruebe y demuestre a través de documentos que existe un desmedro en su situación económica, que presente una declaración escrita y que además la deuda sea generada durante el periodo de pandemia, ¿ya? Es decir, que no sea una deuda que viene de antes, que viene de un periodo, no sé, de meses antes de la pandemia, años, etcétera. Por ejemplo, lo que sería una unidad que debe 500.000 pesos, 1 millón de pesos, 2 millones, en ese caso, el corte de suministro seguiría vigente. Lo mismo en caso de aquellos morosos que no demuestren con documentación que han tenido un desmedro, ¿ya? Así que en ese sentido la norma mejora un poco, sin perjuicio de que pueda seguir siendo discutible para los administradores, y algo que creo que deberían comentar Luis en particular, pero al menos se ve limitada en cierta forma. También la ley establece que no podrán cobrarse multas ni intereses por mora durante el periodo de la pandemia. Solo se podrá considerar el reajuste de la deuda de acuerdo a la variación experimentada por el índice de precios al consumidor, que es una modificación no menos importante. Ahora, cabe preguntarse desde cuándo está vigente esto, ¿ya? O si es que está vigente. La verdad es que se presenta un proyecto, se discute en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen. Tenemos la Cámara de Origen y la Cámara Revisora. Son dos instancias y cada una tiene una comisión de vivienda. Se discute en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Origen, se aprueba, pasa a sala, después se aprueba por sala, y esa fue la noticia que tuvimos hace un par de semanas, una semana. eh, ya los tiempos en pandemia no se cuentan muy, muy claramente, eh, en donde se da cuenta de la aprobación en la Cámara de Origen. Eso no dice que la norma esté aprobada. La norma, de hecho, pasó hace un par de días a través de un oficio a la Cámara Revisora y se remitió a la Comisión de Vivienda de la Cámara Revisora. Es decir, tiene que discutirse todavía en la comisión, se pueden plantear modificaciones, pasa a sala, eventualmente se vota, tiene que ser promulgada y publicada en el Diario Oficial. ¿Cómo saber cuándo está publicada? Bueno, mi recomendación es revisar constantemente el Diario Oficial. Ya es algo que lo hemos comentado en otros medios. Es una buena práctica, sobre todo para administradores de condominios, revisar el Diario Oficial. Ya no cuesta nada, es gratis. Pueden ingresar en Google, googlean Diario Oficial, ingresan en edición electrónica y se demoran 2 minutos en revisar el listado de normas aprobadas. A veces surgen normativas que tienen que ver con temas laborales, con temas de vivienda, muchas veces algunas cosas que no pasan por la prensa y que por tanto es positivo estar constantemente revisando la información y la documentación que pueda surgir en el Diario Oficial. Pero en definitiva, en la medida en que no esté promulgado y en la medida que no esté publicado en el Diario Oficial, los administradores pueden seguir cortando el suministro eléctrico para aquellos morosos que se encuentren con deuda de 3 o más meses continuos o discontinuos, hasta que se encuentre publicado. Así que esa sería más o menos la figura actual. Estamos a la espera de esa aprobación. Solo mencionar bueno, como muchos sabrán, se está discutiendo un proyecto de ley de modificación de la ley de copropiedad y el proyecto la verdad es que no varía mucho respecto de la ley vigente, pero sí establece algunos cambios, y uno de esos cambios tiene que ver con la facultad de cortar el suministro eléctrico. El artículo 20 del proyecto de ley, que todavía no está aprobado, ojo, y que falta todavía de parte de la discusión, establece que la administración podrá suspender o requerir la suspensión, según sea el caso y con acuerdo del comité igualmente, del servicio eléctrico, de telecomunicaciones o de calefacción que se suministra a aquellas unidades cuyos copropietarios se encuentren morosos en el pago de 3 cuotas continuas o discontinuas. ¿Ya? Es decir, se agrega al corte de suministro eléctrico las telecomunicaciones y la calefacción. Es algo que no está establecido en la ley vigente, que algunos condominios lo incorporan en su reglamento, pero que la verdad podría ser discutible, porque podría afectar derechos, podría incluso afectar derechos a la propiedad eventualmente. Y en esta oportunidad, con la ley, se estaría estableciendo como parte de la norma.
Eso es algo que todavía no está aprobado, que se está discutiendo y que lo vamos a ver en el tiempo si es que se aprueba tal cual o solo se limita al corte de suministro eléctrico como se ha hecho hasta hoy. Así que esa sería la figura actual. Le doy la palabra a Luis Vallejos para que nos cuente un poco qué es lo que se discutió, cómo se discutió y qué es lo que ha pasado en la práctica y en la relación que existe entre los administradores y los políticos y cómo llegamos a alguna conclusión. Gracias, Juan Pablo. Bueno, lo primero, dar las gracias a Rafael por la invitación. Castor auspiciando, digamos, y cooperándonos siempre a difundir las cosas que son de interés. Tenemos que entender, digamos, que existe, digamos, mucha cantidad de condominios. Hay cifras, digamos, que hablan de 10 millones de personas que viven en condominios, cifras que hablan de 50.000 condominios, que es un montón. Entonces, cuando se legisla, digamos, para esa cantidad de gente, hay que ser muy cuidadosos. Los condominios hoy día no son empresas, parecen empresas. Hay personas que creen que son empresas, no lo son. Los condominios se parecen mucho más a una fundación, donde inicialmente, si recuerdan los que administran, cuando parten los condominios hay que pagar un fondo de inicio que equivale más o menos a 1,5 el valor de un gasto común aproximado, porque esto va evolucionando en el tiempo, el gasto común tiende al alza, no a la baja. Entonces, esa 1,5 UF hace 3 años de un condominio que tenga 3 años, hoy día a lo mejor serían 3. Y empieza a juntarse un poco de plata en el fondo de reserva, que no es una reserva de fondo, es un fondo para ir guardando en caso de determinadas eventualidades que tiene que tener la comunidad. Bajo toda esta lógica, nos pareció inicialmente, cuando se planteó por parte de la Comisión de Vivienda esta modificación, digamos, de evitar el corte por parte de los administradores a quienes tengan la morosidad, inicialmente lo veíamos con mucho resquemor, en una locura, porque abríamos una puerta que iba a ser difícil de cerrar. O sea, hablando que se puede disparar la morosidad, la cual ha venido creciendo en forma galopante. Si me ayuda un poco, Rafael, estamos ya en un 30 y fracción, ¿no? 40 más o menos, promedio. No, nuestro dato habla de un 30% que han incrementado. En algunas comunas, hay algunas comunas que han sido bastante menos, pero un 30% en algunas comunas. Yo creo que si sobrepasamos el 35-40% promedio, van a haber, digamos, algunas comunidades que van a tener problemas para pagar los sueldos, mantener las instalaciones funcionando adecuadamente, etcétera. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. Nosotros en la comisión, junto a Juan Pablo, digamos, y al colegio también, logramos, digamos, así derechamente, digamos, logramos amoldar un poco la iniciativa que inicialmente no contemplaba el hecho, digamos, que los morosos previos a la pandemia, definimos que fuera en el periodo de la pandemia. Acordamos, digamos, que eso no salió, que fuese un monto. O sea, ¿por qué? Porque todos los condominios son diferentes. También propusimos en su momento que cada comité hiciera la evaluación y definiera un monto, digamos, porque si no sé, una comunidad que tiene 20 millones de pesos de gasto común con una de 5 millones, tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que una tiene más plata y tiene más unidades, pero podemos generar un desfalco. Eso hay que mirarlo con cuidado y por eso es bueno que ya el comité exija, es que me parece muy bien, exija, digamos, la demostración de que este moroso, en el periodo pandemia, o sea, de marzo hasta cuando termine, que no sabemos cuándo, tenga la posibilidad de repactar o no pagar, ¿no es cierto?, sus gastos comunes y que no se le pueda cortar la energía eléctrica. Muy bueno me pareció que dejaran por separado a las personas que tienen, digamos, morosidades previas. Hay gente que debe 1 o 2 años para atrás, entonces eso no debiera entrar en lo mismo, digamos. Ahora, la normativa lo que busca es ayudar, y está muy bien, a las personas que lo están pasando mal, porque hay en este minuto una tremenda afectación por todo esto de la pandemia. A mí me toca ver en mis comunidades edificios que están la mitad trabajando, la mitad no, y hay gente que está con problemas, y está bien, es una ayuda, pero los administradores administramos para toda la comunidad, por lo tanto tenemos que proteger los dineros de toda la comunidad. Bajo esa lógica tenemos que ser cautelosos, no podemos ser dadivosos, tenemos que ser prácticos y pragmáticos en la toma de decisiones para que no se arranque la morosidad, que es algo muy difícil de frenar después. Sin duda, en la actualidad, digamos, la situación país va a repercutir sí o sí en todas las áreas comerciales que hayan, y eso no nos va a dejar afuera. Los gastos comunes van a dejar de ser pagados en algunas comunidades, en muchas comunidades en este minuto se están recibiendo abonos en el pago de gasto común, por distintas cosas, digamos, básicamente gente que está sin trabajo, gente que está acogida a la suspensión laboral, hay una serie de cosas que mezclan todo esto. Entonces, finalmente, digamos, hoy hay una realidad nueva que hay que manejarla como tal, hay que adaptarse a ella, donde esta ley
tiene que ayudar y no perjudicar. Y ahí nosotros como administradores tenemos que salvaguardar que las cosas se hagan como corresponde. Tal como dice Juan Pablo, esto aún no es ley, es una, hasta el momento, digámoslo así, una buena idea tal vez, ¿no es cierto?, que hay que amoldarla, pero nosotros como administradores tenemos que ser cautelosos, porque te digo, nos puede afectar esta abertura de puerta, que, oye, yo no pago los gastos comunes, pues no pueden hacer nada. ¿Ok? Y eso es muy complicado y puede ser peligroso. Por eso esto tiene que ser analizado caso a caso, algo que propusimos a la comisión y en cierto modo tomaron en cuenta el hecho de que los comités tengan que evaluar. Por lo tanto, del punto de vista administrativo, nos tiraron, digamos, este paquete, agárrenlo aquí y ya moldenlo. Bueno, y en eso estamos, digamos. Lo bueno es que estamos todos juntos, ¿eh? Los gremios, las empresas de software, los estudios jurídicos, estamos trabajando todos juntos para ir mejorando y apoyándonos entre sí, lo que ha funcionado muy bien. Por lo tanto, no tengo más comentarios en relación a esto. Me gustaría escucharlo un poco más y debatir, porque a lo mejor hay gente que creo que ya vamos en casi 40 personas que nos están viendo y pueden empezar a hacer consultas. Así que entrego la palabra, señor Cobar. Perfecto, muy bien. Bueno, efectivamente, esto es un tema que además le suma bastante más trabajo, porque ya me imagino revisando solicitudes y evaluando vecinos. No es una tarea muy simple, así que una tarea más para los pobres administradores. Ámbar, tenemos una pregunta de don Iván Llanos. Hola, sí, correcto. Dice, consulta legal. ¿Qué pasa con esta ley respecto a los JPL y jueces de garantía que a veces decretan que se da luz porque existen otras formas de cobrar? Entre comillas. Sí, mira, bueno, juzgado de policía local, la verdad es que es un pésimo tribunal. No quiero ser tan crítico, pero es un mal tribunal en general. Funcionan con actuarios que no necesariamente son especialistas en la norma, que muchas veces no son abogados, o que si es que lo son, la verdad es que no tienen un manejo complejo y acabado de la ley de copropiedad, o que no se toma tan en serio como en un tribunal, entre comillas, real. Hay que tener presente que el juzgado de policía local depende de la municipalidad, no es una entidad bueno, depende de la Corte de Apelaciones o está sujeto a la revisión de la Corte de Apelaciones, pero es un tribunal que funciona para la municipalidad, ya se encuentra establecido por la municipalidad. Y en ese sentido, la verdad es que generan muchos errores de criterio y muy variados criterios también. Podemos tener comunas en donde se respeta la normativa fehacientemente, hay otras en donde directamente se plantea cualquier cosa con la finalidad de resolver algún conflicto, etc. La ley de copropiedad establece la posibilidad de que los juzgados de policía local resuelvan conflictos, ¿ya? Que resuelvan problemas de la comunidad, pero eso no puede significar que el juzgado de policía local esté por sobre la ley. Si la ley establece que la administración, con una aprobación del comité, puede generar el corte del suministro eléctrico, eso es una norma, es una ley establecida de forma correcta en el fondo, que de ninguna manera puede ser contradecido por un tribunal. Ya el tribunal tiene que actuar conforme a la sana crítica, de la forma que sea, pero tiene que aceptar y respetar la norma. Entonces, en ese contexto, si es que el juzgado de policía local dice que existen otras formas de cobrar y que no se puede generar el corte de suministro eléctrico, la verdad es que está incurriendo en una irregularidad. Y en ese caso, lo que procede es presentar una apelación y llevar este asunto a la Corte de Apelaciones, o directamente presentar un recurso de queja en contra del tribunal, que también se va a la Corte de Apelaciones, en virtud de estar generando sentencias o resoluciones que no se ajustan a lo establecido en la ley. Perfecto. Hay una controversia, Juan Pablo, con respecto a los medidores y cuál es la real atribución que tiene un administrador para cortar efectivamente ese medidor. ¿Nos podrías comentar un poquito cómo está ese tema? Sí, bueno, es un tema polémico que se ha estado discutiendo bastante en las últimas semanas, más que nada por esta figura de
de la ley o este proyecto de ley que restringe las facultades de corte de suministro, han surgido otros temas anexos que tienen que ver con quién corta, en definitiva, el suministro eléctrico. ¿Ya? La ley establece que el administrador, con aprobación del comité, puede suspender o requerir la suspensión del servicio eléctrico. Entonces nos preguntamos, o entenderíamos más bien, que la ley está permitiendo al administrador cortar el suministro eléctrico de forma directa y está permitiendo requerirlo a las empresas que prestan el suministro eléctrico. Esto genera conflictos porque existe, y bueno, la ley establece además que la comunidad puede efectuar el corte directo en la medida que tenga los medios necesarios para hacerlo. Entonces, surge la discusión de cuáles son los medios necesarios para hacerlo, porque existirían ciertos elementos en la comunidad que no podrían ser intervenidos por la administración al no pertenecerle a la comunidad, ya al pertenecerle a las empresas de suministro. Entonces la pregunta es si es que puede o no el administrador generar el corte de suministro. Cuando nosotros revisamos la historia de la ley, que es digamos, el historial completo de la discusión de la ley de copropiedad, en donde sale cada comentario de cada diputado, senador, en las comisiones y en la sala, se plantea en la discusión que inicialmente se entrega la facultad de corte directo a la administración. Ya no estaba planteado la posibilidad de requerir el corte de suministro eléctrico. Sin embargo, durante la discusión surge la idea de que las viviendas sociales no tendrían los medios físicos para ejecutar el corte directo, sino que tendrían un tablero general que no les permitiría generar el corte de manera directa. Entonces, se añade dentro de la norma la posibilidad de requerir el corte a las empresas que suministran, ¿ya? Ese sería el fundamento que establece el, comillas, legislador, para añadir el requerimiento. Entonces, si lo analizamos desde una perspectiva de qué es lo que buscaba la norma, podríamos entender que lo que buscaba es que se hiciera un corte directo, ¿ya? Esa era la finalidad. Y añadía como excepción, pensando ellos que esto se iba a usar muy poco, la posibilidad de requerir el corte a la empresa que suministra, que por lo demás es un trámite bastante engorroso, en donde hay que enviar cierta información, existen demoras, y eso lo podría comentar Luis con más detalle. Ahora, surge también un conflicto, y es que no es posible intervenir los medidores que se encuentran en la comunidad, ya lo que podría eventualmente ser constitutivo de delito. Entonces, nos encontramos ante un choque de normas, en donde tienes una norma que te prohíbe generar una intervención en los medidores, y tienes otra norma que te dice que si es que tú tienes los medios adecuados para generar el corte, lo puedes hacer, ¿ya? Acá la verdad es que yo considero que la norma es difusa, que no establece claramente la posibilidad de intervenir el medidor, pero tampoco lo niega, ¿ya? Entonces tenemos algo que está prohibido por un lado, y por otro lado estaría entregando la posibilidad de generar el corte. Si pusiéramos un ejemplo, no sé, algo burdo, se me acaba de ocurrir, quizás no sea la idea correcta, pero es como si se decreta toque de queda, pero los militares salen a la calle, ¿ya? El militar sale a la calle en virtud de una normativa especial que le permite salir a la calle, pese a que por norma general está prohibido salir a la calle. Ya en este caso está prohibido el acceso a los medidores, está prohibido su intervención, pero existe una norma especial que permitiría el acceso en la medida en que se tengan los medios. Ahora, esa sería una postura difusa y discutible, pero también defendible. Y ahí es donde yo creo que entra la postura o los comentarios de Luis Vallejo, quien tiene una visión un poquito más estricta y más, ¿cómo decirlo? Es quizás más prudente también, pero que también genera conflictos porque eventualmente alguien podría pensar que se están quitando facultades. Entonces, le doy la palabra a Luis como para que nos cuente cuál es su postura y lo discutimos. Bueno, gracias, Juan Pablo. Lo primero, mira, existe el decreto fuerza de ley número 4 de la Ley de Servicios Eléctricos, establece en el artículo 213,
el que maliciosamente realice un acto que interrumpe el servicio eléctrico, que no esté contemplado en los artículos 443 o 447 bis del Código Penal, será castigado con reclusión menor en su grado mínimo. Si a consecuencia de ese acto se produjesen daños materiales o lesiones, leves o menos graves, la pena será reclusión menor en su grado medio y si se ocasionan lesiones graves de las que establecían el número 2 del artículo 397 del Código Penal, la pena será reclusión menor en su grado máximo. Si se ocasionan algunas de las lesiones indicadas en el número 1 del artículo 397 del Código Penal o la muerte de una persona, se impondrá la pena de reclusión mayor en su grado mínimo. Esa es otra ley. La ley de copropiedad, tal como indica Juan Pablo, que es la que nos regimos los que administramos, autoriza y define claramente que el administrador puede realizar el corte de energía eléctrica a quienes tengan en morosidad 3 meses de gastos comunes continuos o descontinuos, calculados según el último mes para que cuadre. Aquí no corren las multas ni nada, solamente el gasto común. Bueno, bajo esa lógica, el administrador está facultado para hacer el corte. Nadie lo ha negado. Pero la ley también indica que siempre y cuando el condominio cuente con los medios. Y ahí está la parte más difusa, porque ¿cuáles son los medios? Algunas personas interpretan que tener la llave del shaft para ir a abrir donde están los medidores eléctricos y empezar a bajar los interruptores, eso estaría permitido porque tiene los medios. Y aquí viene la discrepancia en mi interpretación, en el cual pasamos inmediatamente a la otra ley. Si nos fuéramos a un caso específico, la persona hace el corte. Ok, el afectado, en este caso el deudor, hace una demanda. El juez a lo mejor va a decir, mire, por la ley de copropiedad, usted pasó esto. Pero sabe que hay otra ley, y usted pasó a llevar otra ley, y ahí se produce el choque legal. Aquí falta definición, vamos a tener que hacer un ajuste, digamos, y mejorar, digamos, la ley de copropiedad en este factor donde tiene que ser definido qué es lo que es los medios. Si lo analizamos de la siguiente forma, entra el cable de la empresa eléctrica al edificio, entra al medidor, sale al medidor y se va a la unidad. Entre el medidor y la unidad, si yo coloco un interruptor o un tablero eléctrico certificado con la SEC, impecable, qué sé yo, tengo los medios para bajar. De lo contrario, no puedo tocar el medidor porque estoy interviniendo un medidor. Les voy a dar otro ejemplo real. En un condominio de parcelas donde hay un medidor de luz, incluso el mismo transformador, los dueños son el condominio. Ese medidor tiene una cuenta mensual de más o menos entre 6 y 7 millones de pesos. Hacia adentro, todas las parcelas tienen energía eléctrica porque salen los cables que conectan a cada una. Se instala en cada parcela un remarcador de energía. No lo instala la compañía, lo instala la misma parcela. Esos medidores son de la comunidad. Ok, tiene que ir la persona todos los meses al administrador y tomar el consumo eléctrico de cada medidor, sumarlo y saca el valor kilowatt de la factura que llega de 7 millones por un medidor. En ese caso, también la comunidad tiene los medios, va y baja. Estamos hablando de energía eléctrica comunitaria, hay un solo medidor. Para ir más allá, no sé si han escuchado lo que hablaba tiempo atrás el alcalde de Lavín, digamos. Decía, oye, la posibilidad de que las comunidades migren, digamos, a esto del cliente libre eléctrico. El cliente libre eléctrico, que se solicita una vez al año, de marzo a marzo, se trata de que el condominio postula a un sistema donde le ponen un medidor, probablemente el transformador lo va a tener que pagar el condominio, y van a sacar todos los medidores de energía eléctrica. Va a haber que comprar remarcadores, uno para cada unidad. Estamos siguiendo el mismo ejemplo de la parcela. Esto es así. Ahí tendría los medios, el condominio, para bajar. Actualmente, no más del 1% de las comunidades cuentan con los medios. La mayoría tiene un medidor de energía eléctrica proporcionado por la empresa distribuidora eléctrica, donde el dueño del medidor es la empresa eléctrica, puede ser el dueño de la unidad, puede ser a media, pero aquí hay uno que no es el dueño. La comunidad no es el dueño de ese marcador. Al no ser dueño de ese marcador, pasa automáticamente a intervenir. Entonces, esto da para rato, ¿eh? Pero en el fondo vamos a tener que solucionarlo vía probablemente haciendo alguna sugerencia de modificación a la ley de copropiedad, ya que la ley, digamos, de servicio eléctrico está clarísima en esa parte. Mi opinión, yo no me la formé porque se me ocurrió, sino que me reuní con abogados de Enel y con abogados de CGE, que son abogados eléctricos y específicos, y ellos me explicaban que, por ejemplo, si uno, volviendo al caso número 1, entra el cable eléctrico al edificio, entre el medidor y la unidad, colocamos un interruptor. Vamos y cortamos la luz. Puede ser que haya un electrodependiente que nosotros no lo sepamos y lo afectamos.
puede ser que yo, cuando la persona le corto la luz, me paga los gastos comunes, le doy la luz, me dice, ¿sabe qué? Me quemó todos los artefactos eléctricos que yo tenía y va a demandar a la comunidad. Entonces, por eso, las empresas eléctricas dicen, nosotros tenemos staff de abogados porque nos demandan continuamente por un montón de cosas. Y pasa. Entonces, en el fondo, hay que conversar harto más esto, pero hoy día, si lo vemos a la pata, tal como está, y se interpreta, digamos, y se dice, no, el administrador sí puede cortar, otros administradores piensan que no puede cortar, algunos comités interpretan de otra forma, la persona va y corta. Pero al cortar, está manipulando o interviniendo un medidor de luz y podría estar afectado por la otra ley y como no está definido cuáles son los medios, esto queda un poco en el limbo. Es complejo. No sé, Juan Pablo, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, yo sostengo lo difuso de la norma. En general, creo que nosotros como este estudio jurídico especializado en temas legales de condominio, nos hemos mostrado un poco más críticos de la ley de copropiedad y también del proyecto de ley que tiene bastantes defectos. Y yo veo también la otra postura. Ya yo entiendo la postura de Luis, eh, pero también surgen muchas dudas a partir de la revisión normativa que nosotros hemos hecho. O sea, tenemos la historia de la ley, la discusión misma en el Congreso planteando que la regla general es que se corte directamente el suministro eléctrico. Tenemos el problema de si es que instalamos medidores, si es que instalamos un interruptor entre el medidor y la unidad, eventualmente podríamos requerir una asamblea extraordinaria, porque podríamos estar modificando espacios comunes. Y la asamblea extraordinaria, o sea, con un 60% de quórum en segundo llamado, la verdad es que sería muy difícil de aprobar. Entonces, en ese sentido, y bueno, también el tema que plantea Luis de que si es que ejecutamos el corte directo, que podría haber algún electrodependiente o alguien se podría haber afectado en sus bienes porque se le genera alguna falla, la verdad es que es algo que puede suceder, pero es a partir de algo que está establecido en la ley. O sea, la misma ley está permitiendo el corte directo de suministro eléctrico. Claro, discutimos ahí cuál es el medio, pero sí, pero la ley indica expresamente que puede ser de forma directa o requerir el corte. Entonces, en ese contexto creo que Luis tiene un punto, ya creo que acá hay un punto en cuanto a la legalidad del asunto, pero creo que también la ley y varios asuntos de la ley nos llevan hacia la otra postura. Entonces, creo que hay un error. Ya creo que la ley está mal conformada. Quizás esto no se había discutido de forma tan compleja antes, pero claramente hay un problema. Yo no sé si se puede contar la propuesta, Rafael, Luis, de las cosas que se están llevando. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, existen varias entidades que se han reunido para llevar propuestas a la Cámara de Diputados y al Senado que tienen que ver con la modificación de la ley. Yo creo que no sé, Castor te iba a decir, Rafael, si tú llevas, o sea, tú que llevas más tiempo en el medio, si es que habías visto una unificación de criterios o de energía así antes, pero creo que es importante que los medios, que los software, que los gremios se aúnen criterios y enfrenten los temas en el Congreso. Ya hemos tenido éxitos, por ejemplo, este proyecto de ley que restringe el corte de suministro eléctrico estaba peor planteado, ¿ya? Y a partir de la intervención de ciertos gremios y de nosotros como estudio jurídico, se logró efectivamente una modificación textual. O sea, en lo que está planteado en la norma, parte de ella son planteamientos textuales. Entonces, en ese sentido, creo que, sobre todo hoy en día, que también hay un acercamiento más grande a los políticos, sobre todo a los políticos que son más jóvenes, independientemente del partido político, tiene que ver con un acercamiento a la realidad o una disposición a conversar los asuntos directamente con las personas que están insertas en el medio. Entonces, en ese contexto y con esta unificación de criterios y de fuerzas que existe, yo creo que podemos cambiar la norma y podemos definir cuáles son los medios que tiene la comunidad y que la norma establezca específicamente que se puede intervenir el medidor para efectos de generar el corte y que en caso de existir alguna
afectación en los bienes o en otra cosa, bueno, que en el fondo la comunidad no se ve afectada, siempre y cuando, por ejemplo, exista una notificación válida. La ley de copropiedad es mediocre, es sumamente mediocre, ni siquiera establece el procedimiento de los avisos. O sea, claro, nosotros asumimos que normalmente hay un aviso previo del corte de suministro eléctrico, lo mismo para el cobro de las multas, por ejemplo, normalmente se hace un aviso, una carta antes, pero la ley no lo establece. Entonces, en ese sentido es importante que el proyecto de ley que se está modificando en este minuto establezca, bueno, si que se va a intervenir directamente el medidor, establezcamos una medida previa en donde se da aviso del corte de suministro, por obligación, y que ninguna comunidad pueda ejecutar el cobro el corte de manera directa. Pero sí creo, en resumen, que el tema es difuso. Creo que hay posturas razonables para ambos lados, o en ambos sentidos. Creo que Luis tiene un punto y que es algo que tenemos que discutir sí o sí en el Congreso. Ok. Adelante, Luis. Sí, lo que pasa es que, complementando un poco, antes de darte la palabra, Rafael, lo que pasa es que si tú hoy día, digamos, conversas con Enel o CGE, que son las distribuidoras más grandes, digamos, ellos tienen, digamos, un procedimiento establecido en sus respectivas páginas de cómo se debe realizar. Y no es fácil. O sea, le exigen al condominio que entregue el reglamento copropiedad ante notario, cosa que no te lo entregan. O sea, la inmobiliaria te entregan una fotocopia, te la mandan por PDF y tienes que irte al archivo judicial a reparar y a pagar, no sé, las 3 lucas por carilla, creo que cobran, y al final no sale tan barato, ya. Y se le entrega en él el reglamento copropiedad donde establece que el administrador está autorizado a hacer el corte con la autorización del comité. Después de eso hay que llevar las actas, reducida de escritura pública, donde el comité es válido, donde está el presidente del comité bien establecido y que el administrador es el que corresponde. Con todo eso, hay que después mandar la lista de los medidores y las unidades de cada uno, que es una lata, estamos hablando de un edificio, no sé, de 300 departamentos, imagínate. Todo eso, y hay que hacerlo uno por uno. Una vez que está todo eso listo, los abogados de fiscalía de Enel y CGE, que yo he conversado con varias veces con ellos porque te llaman, oye, me falta esto, oye, ya te lo mandé, no es que te falte esto otro, no es que el acta tiene que decir esto, y muchas veces hay que hacer modificaciones, no es fácil. Ellos te entregan finalmente un número de carpeta. Ese número de carpeta tienes que acompañarlo en el aviso que le das de corte. O sea, uno, tienes que avisarle al deudor, esto no está establecido, tal como dice Juan Pablo, uno, tienes que avisarle al deudor la cantidad de plata que debe. La cantidad de plata que estás cobrando, que corresponde a gastos comunes solamente, queda especificado y se le hace el cobro, por ejemplo, a 4 o 5 días. Si la persona no responde, se ejecuta el corte de energía eléctrica. A veces pasa que la persona se apura, tú mandaste a hacer el corte, no vienen inmediatamente, el tipo paga y después le vienen a cortar la luz. Pasa también, y ahí genera otro problema. Entonces, finalmente, esto no es fácil, es engorroso, aquí no se trata de andar cortando la luz a cada rato, entonces genera esto. Mira, yo he visto en comunidades donde los tipos dicen, bueno, no, nosotros vamos y cortamos la luz, aquí está el listado, todos los meses, pum, 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 vamos bajando medidores, oye, aprovechemos cortar el agua caliente también, que también yo tengo ahí otra, pero en el fondo, si es por eso, digamos, esto se va a transformar en otra cosa, porque en el fondo tiene que ser una herramienta de presión para el que pague el gasto común. Los gastos comunes hay que pagarlos. Correcto, estamos en pandemia, el país está patas para arriba, hoy día no, el análisis es diferente, pero en condiciones normales, las personas que viven en comunidades tienen que tener sus presupuestos ajustados para poder cancelar los gastos comunes. De lo contrario, no funciona. Y pasa mucho que no existen las herramientas adecuadas para mantener el gasto común como corresponde. Entonces entramos con todas estas cosas difusas, raras, donde al final el más hábil o el menos hábil, y que mandamos una carta prejudicial, si no nos resulta con esto, nos vamos por este otro lado. Deberían haber herramientas claras y precisas para hacer más simple el proceso. Que la persona que debe sepa que inmediatamente le va a hacer esto y esto otro, y no empezar con esto. Entonces ahora, con la legislación que se está proponiendo, se generan una arena movediza. O sea, oye, podría, no podría, a ver, califico o no califico, está con el tema de los bonos, ¿sí? Nadie sabe. Bueno, entonces por eso, así que te doy la palabra, Rafael, para que sigas tú. Ok, muy bien. No, solamente preguntarte, tengo una pregunta de Rodolfo Calde. Me pregunta, ¿cuáles son? Dice acá, Enel no corta la luz eléctrica, pese a enviar cartas hasta el Contralor, y no le responden. ¿Tiene alguna obligatoriedad con respecto a eso? Digamos, si cumples todo lo que decía Luis,
¿Cómo funciona eso? Porque claro, hasta el momento hemos hablado de todo lo físico que hace el administrador, pero otro tema es la obligación que tiene él frente a esta obligación, digamos, a esta demanda o a esta solicitud que le hace el administrador. Yo te voy a responder desde el punto de vista práctico lo que me ha tocado a mí. Yo cada vez que he solicitado el corte de luz, lo vienen a cortar. Aquí estamos hablando de una cosa que están pidiendo y no está llegando. A lo mejor hay alguna traba legal que no está cumplida, pero teniendo todo ordenado, debieran cortar. Voy a ir más allá. Van y le cortan al señor o la señorita, le cortan. ¿Qué hace esta persona? Va en la noche, se mete al shaft, saca los sellos y se da la luz. Uno tiene que avisar a Chilectra y en ese caso Chilectra retira el empalme. Estoy hablando de Chilectra, ya pasó ya. En él o CGE, pero finalmente tienen la obligación de retirar el empalme porque ellos tienen que mantener la energía eléctrica cortada. Esto me lo dijo un ejecutivo de CGE, así que por lo tanto, el caso de este señor, digamos, habría que analizarlo un poquito más en detalle porque a lo mejor falta algo que no está cumpliéndose. Mira. Para que veas tú. Sí, pues. Juan Pablo, ¿se nos puede recordar solamente en qué etapa está esta ley o esta modificación a la ley? Sí, sí. Y si tienes alguna idea de cuándo debiese estar esto. Ok. Mira, bueno, en resumen está la Cámara de Origen, Cámara Revisora, se promulga por el presidente y se publica. Hoy se aprobó por la Cámara de Origen, pasó a la Cámara Revisora, recién, hace 2 días que se entregó un oficio a la Comisión de Vivienda de la Cámara Revisora para su discusión. Después pasa a sala, después se promulga y después se publica. Por tanto, estamos lejos desde una perspectiva legal, o sea, una ley normal se demora 2 años en aprobarse de este tipo, pero dada la situación de pandemia, obviamente le están dando suma urgencia y lo más probable es que la tengamos rápido, entre comillas. Yo le veo, podrían ser 2 semanas, podría ser 1 mes, yo no creo que sea más que eso, ¿ya? Dado el contexto y la intención de apurarlo que existe por parte de las comisiones. Así que probablemente en un par de semanas, en 1 mes o quizá un poco más tengamos la norma aprobada. No sabemos si es que va a tener modificaciones o no. Perfecto. Ya, pues yo creo que cumplimos más o menos las expectativas que teníamos. Don Luis, si quieres algunas palabras de despedida. Claro, sí. Lo primero, digamos que el hecho que la ley aún no esté aprobada y que falten 2 o 3 semanas, no sé, más o menos, para que esto esté aprobado, digamos, no significa que salgan todos a cortar la luz. O sea, aquí lo que hay que hacer ahora es tener comprensión. Está el país complicado, hay mucha gente con problemas. Siempre es buscar la negociación en las comunidades. Todo el mundo está abierto a buscar soluciones. Esto está muy complicado. Nosotros nos toca ver todos los días el caso de las personas, digamos, que están con sus trabajos a medio funcionar o cogidos. Entonces hay que tener comprensión. Los administradores somos líderes, representamos a las comunidades, incluso legalmente, y tenemos que tener empatía y ayudar a las personas en lo que esté. Mantener las leyes, hacer las cosas como corresponde, estoy de acuerdo. Yo no estoy a favor ni en contra del corte de luz. Yo no hago las normas, las sigo y las aplico, pero siempre trato de hacer todas las cosas que se hagan dentro de lo que tiene que ser. Entonces yo creo que un poco hoy día se trata de orientar, tal como dice Juan Pablo, y posiciones encontradas en esto, por lo difuso de la ley, no nuestro. Y esperamos haber dado un poquitito más de luz pues, en esta oscuridad que hay con este tema, y por mi parte les agradezco mucho la invitación y bueno, encantado. Luis, para mí un agrado y que sigamos haciendo cosas y darte a ti las gracias por toda la lucha que estás dando por los administradores, que finalmente es el negocio que estamos todos. Así que vamos a ganar. Muy bien a las hechas. Don Juan Pablo. Gracias. Sí, bueno, espero que haya sido útil la explicación. Sé que planteamos algunas cosas que suenan difusas, que no tienen una postura clara, firme, o que tú digas, esto es. Creo que es un error plantearlo así, ¿ya? Y creo que se ha venido haciendo así desde hace mucho tiempo en todas las normativas del país, en el sentido de tomar una postura y quedarse en ella, y no ver que en verdad la norma es mediocre y es difusa. Entonces, creo que ahí es donde, sobre todo los que estamos metidos en el medio, tenemos que movernos y tenemos que hacer que la norma se modifique. Y que la gente también entienda lo difuso, entienda que es así. Rafael. Juan Pablo, hay Cristian Bernales, que es un administrador especialista en edificios empresariales,
Siempre me hace la misma pregunta, y porque tiene esta inquietud, y yo creo que Sí. la pregunta la hace principalmente porque a través de la pregunta siempre está reclamando esto, porque de alguna u otra forma no se hace una diferenciación entre edificios residenciales y empresariales o comerciales, oficinas, como lo quieran llamar. Yo entiendo que el condominio es uno solo, digamos, no hay diferenciación entre uno u otro, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, mira, en la medida en que ambos estén sujetos a la ley de copropiedad, que es lo común, son condominios para todos los efectos. Por tanto, Exacto. aplica el corte de suministro eléctrico, aplican la misma normativa. De hecho, la ley de copropiedad yo la he visto aplicada en condominios de bodega, por ejemplo, en donde hay puras bodegas, pero también están sujetas a la ley de copropiedad, están con Exacto. prorrateo, etcétera. Y lo he visto también, por ejemplo, en estos condominios que tienen una gran piscina al medio, en donde establecen, por ejemplo, no sé, una piscina, 10 condominios alrededor, cada condominio tiene un estacionamiento y la piscina o el sector del terreno es una copropiedad, es un condominio sujeto a la ley de copropiedad y los estacionamientos son las unidades. O sea, en el fondo es como si un condominio grande tuviera 10 unidades y todo el resto fueran espacios comunes. O sea, en definitiva, la norma da para cualquier configuración en la medida en que se mantengan, o en la medida en que el condominio esté sujeto a la ley de copropiedad y se establezcan, o se cumpla con los requisitos que solicita la municipalidad, etc. Perfecto. No, pero yo sé que es una pregunta reclamo, así que Está un poco estoy pegado. digo que eso, ahí sí. Ya. No, es una pregunta reclamo, así que yo sé que a Cristian lo Sí, conozco muy no, bien, es lo mismo. pero está perfecto, pero es un punto que son realidades distintas. Ya, pues, Luis, muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Sí, Gracias. Lo que se me olvidó una cosa, que por tenemos favor. un webinar disponible el 18 de agosto, los dejamos a todos invitados, ¿eh? Perfecto. Porque vamos a hablar varias cosas, digamos, relacionadas, bueno, con este interesante tema, no el tema eléctrico, vamos a hablar de varias cosas más, así que a las personas que estén interesadas, por favor, se va a publicitar en la página web. Cuenta con nuestra amplificación de todas maneras, Luis. Muchas gracias, señor Castor. Vamos, arriba. Que estén muy bien. Gracias a todos por acompañarnos y estamos en contacto. Gracias, suerte. Oye. Ámbar, adelante, Ámbar. Ámbar nos tiene algo que contar antes. Gracias. Gracias, Rafael, muchachos. Que estén muy bien. Nos vemos. Suerte. Ya, adiós. Chao, chao. A todas las personas conectadas, invitarlas ahora a las 5. Vamos a realizar un demo de Castor Plus, la nueva plataforma de Castor. Así que les voy a dejar ahora el enlace en el chat para que puedan acceder. Eso. Muchas gracias. Muchachos, que estén bien. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Chao, chao. Ya. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Ya va el enlace, se pegó el computador.